Pues yo me sentía esclavizada de la miseria, de la soledad. Mi vida desde niña era muy triste. Nunca conocimos lo que era el amor de una familia, el cuidado de unos padres, la dirección de una mamá. Siempre me sentía como con coraje y desigualdad, porque yo miraba que otras personas o niños de mi edad pues tenían sus padres y pues aparentemente se miraban que eran felices. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no podemos tener un hogar, una familia? ¿Por qué siempre vivir discriminados, con una pobreza terrible, con muchas necesidades? Y esa esclavitud yo la viví desde mi infancia, desde niña, así crecí con esos pensamientos. Cuando yo llegué como a los 14 años, la primera persona que vino hacia mí, pues me ofreció compañía, me ofreció cariño, me mostró una acción diferente, una actitud diferente, pues yo me fui con esa persona y desgraciadamente ahí fue donde yo caí en una esclavitud mayor, porque yo conocí todo lo que es violencia doméstica, maltratos, y prácticamente yo era una niña todavía. Yo no conocía así de la maldad, ni mucho menos, tenía mucha ignorancia. La inocencia en mí era muy grande y por eso yo fui abusada, explotada y con una situación bien difícil. Y ahí fue donde yo me sentí como una basura, como que estaba de más, porque en realidad yo decía que mi vida pues no servía para nada, no era vida, porque ¿quién iba a vivir en esa situación? ¿Cómo aguantar? No tenía sueños, no tenía esperanza, en realidad vivía por vivir, y ya tener para comer día a día para mí ya era una ganancia, que era una dificultad tremenda. Le digo que la necesidad era muy grande y la pobreza extrema, donde nosotros pasábamos días que a veces no había ni para la comida. Y así fue como yo me fui involucrando y perdiendo en una vida destruida para mí, que yo llegué a veces hasta pensar en el suicidio, porque yo no le encontraba ninguna esperanza, ninguna oportunidad de vida. Y así pasé varios años en esa situación. Pero la parte que más traumó mi vida, donde yo descubrí que yo no podía tener hijos, esa situación marcó mi vida para siempre, porque de por sí yo ya me sentía que mi vida no valía nada, yo ya me sentía una basura. Yo lloraba mucho siempre, yo me la pasaba llorando, me la pasaba mirando al cielo, preguntando por qué había hecho yo de malo para tener esa vida así, qué había pasado conmigo para haber crecido sin papá. Y yo pensaba siempre, porque como no tenemos papá, esa es la situación, por eso estamos sufriendo bastante. Pero nuestra vida empeoró cada día más y más. Después yo me vine para este país queriendo cambiar mi situación, pensando que aquí por la tecnología, los doctores, iba a haber una solución para mí. Pero no, desgraciadamente fue peor, porque más rápido a mí me declararon estéril por completo. Yo tenía la matriz estrecha y no iba a poder ser madre jamás. Entonces cuando yo me encontré en este país sola, triste, lejos de la familia, completamente en un país desconocido donde yo no tenía nadie, pues yo me involucré mucho en los vicios, a tomar, a fumar, y quería perderme, desaparecerme. Salía a caminar en las calles sin rumbo, sin dirección, me sentía muy desesperada. Y yo pensaba que pues ya a nadie le importaba, ya nadie me quería, yo jamás iba a ser feliz con nadie, porque todo el mundo me decía allá en donde yo vivía que una mujer que no puede tener hijos o no puede crear una familia simplemente no es valorada, no es respetada, y ningún hombre va a dar nada por esa mujer. Entonces eso se me quedó en la mente y me trajo un complejo muy fuerte. Yo dejé de arreglarme, dejé de cuidarme, dejé de
Sinceramente me abandoné, no quería salir, a veces me agarraba una depresión muy fuerte y sinceramente para escapar un poco del problema siempre buscaba estar alcoholizada, siempre buscaba perderme. Cuando yo analizaba en mi situación y yo sentía que no valía nada, que mi vida era una porquería, cuando yo estaba tomando, alcoholizada, varias veces yo tomé pastillas de más, me cortaba las venas, a veces quería dejar morir sin comer y siempre atentando contra mí. En mi relación sentimental yo fracasé completamente, no hubo estabilidad, no hubo ninguna estructura. Y quizás por mis dudas o por mi complejo de que yo misma no me valorizaba, yo no me daba el valor que yo sé que tengo y no me daba a respetar tampoco. Entonces siempre dejé que el abuso persistiera siempre en mi vida y no me fue bien. Lo intenté en mi vida sentimental, no me fue bien, yo fracasé por completo. En mi vida económica yo no tenía nada, sinceramente. Ni me importaba, ni me interesaba, no le miraba ninguna aspiración. En mi vida espiritual yo estaba muerta por dentro, me sentía seca, me sentía hueca. Sinceramente había un vacío muy grande que yo no encontraba llenar con nada. Y así fue cuando yo llegué a la iglesia. Yo conocí de la Iglesia Universal del Reino de Dios trabajando en las noches. Yo siempre escuchaba el radio. Entonces ahí surgieron programas y los testimonios que yo escuché ahí parecían reales. La gente que hablaba con una certeza, con una sinceridad, y mi sufrimiento cada día era más grande. Cada día yo me sentía que yo ya no soportaba, que yo ya no aguantaba más, hasta que un día me ganó la curiosidad. Y yo fui a buscar, no dije nada para nadie, yo fui. Y pues desde ese día que yo llegué ahí, gracias a Dios, yo me sentí diferente. Yo me sentí muy bien. Fue como si haya encontrado el lugar perfecto donde una carga, un peso por muchos años se me fue quitado. Cuando yo llegué, precisamente estaba ese propósito de la Hoguera Santa. Realmente para mí eso era nuevo. Yo no tenía ni idea qué era eso. Yo no sabía nada de eso, sinceramente. Yo llegué, escuché los testimonios, miré lo que el pastor decía, pero para mí algo totalmente diferente, nunca antes vivido ni visto nada. Pero sinceramente todo lo que fue dicho, la palabra que dieron ese día, los testimonios que yo miré, despertó en mí ese deseo de ir y hacer y dar, y realmente yo no tenía nada. Yo llegué ahí sin nada completamente, nada. Nosotros llegamos a vivir en la calle, no teníamos ni qué comer, a veces sinceramente no teníamos ni qué vestir. Era una situación terrible, pero cuando yo llegué ahí, yo escuché esa certeza, esa determinación. Yo no lo pensé dos veces, mi vida ya no tenía opción, yo ya no tenía otra salida. Así es que yo me subí al altar y tomé la decisión y yo dije, todo o nada, vida o muerte. Entonces yo bajé de ahí sin saber qué hacer ni cómo hacer, sinceramente. Pero lo que Dios hizo en mí me dio esta fuerza y me dio esta fortaleza y esa certeza para romper en mí todas las cadenas y todas las ataduras y colocar dentro de mí ese deseo de que yo podía y de que lo iba a lograr y sin saber cómo yo lo iba a hacer. Y yo tuve que sacar todo lo que yo sentía. Yo entregué en ese altar mi vida por completo. Yo olvidé, perdoné, saqué todas las heridas porque yo sentía mucho coraje, mucha cobranza por mi mamá. Y me sentía que todo mi sufrimiento se lo debía a ella. Entonces yo perdoné, yo cambié por completo. Y lo más importante, lo más maravilloso de todo es que yo conocí de Dios. Esa soledad que yo sentía se acabó. Yo nunca más me volví a sentir sola. Yo sentí esa certeza de fuerza, de fe, de que yo iba a poder, de que yo iba a lograr. Al obedecer y sacrificar, hizo que mi vida cambiara. Porque mi sacrificio hizo que Dios me sacara de la esclavitud. El valor que tenía para mí, siempre mis votos, mis sacrificios, es mi vida entera. Dios honró y gracias al Señor hoy yo tengo mi negocio, un negocio bien establecido, bien bendecido. Yo tengo casas, yo me compré más de una casa, entonces yo ahora me dedico a rentar también.
Tengo mis inquilinos, tengo los ingresos de mis rentas y tengo lo de mi negocio. Y gracias al Señor tengo varios carros y tengo una familia bien establecida. Yo aquí en la iglesia fue que me casé, que fue bendecida sentimentalmente. Tengo mis hijas, tengo 2 hijas maravillosas. Aquello que parecía ser imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Estamos felices y yo la amo mucho a ella y ella también a mí. Estamos felices con toda la familia. Mi sueño más grande que yo tenía antes era ser madre, era tener una familia y tener un hogar. Pero gracias a Dios hoy yo he entendido que eso no era lo más importante y que aunque yo hubiese tenido eso en ese momento, yo no iba a ser feliz. Simple y sencillamente porque me faltaba lo más importante, que es tener un encuentro con Dios, que es tener una entrega con Dios. Y yo lo encontré. Gracias al Espíritu Santo, mi mentalidad cambió por completo. Gracias al Espíritu Santo yo me siento una mujer diferente porque mi vida cambió en su totalidad. Ahora yo tengo la bendición de disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí, de aceptar y reconocer que yo necesito a Él y que el Espíritu Santo es la guía que abre todas las puertas en mi vida.